Acompáñenme a leer en Primera de Juan, capítulo 5. Esta vez nos vamos al verso 6 hasta el verso 12. Primera de Juan, capítulo 5, verso 6. Este versículo 12 dice: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Oremos, Padre, te adoramos, te exaltamos. Te damos a ti, Señor, honra y gloria, porque tú permites que podamos estar aquí, un remanente, Padre Santo, adorándote, sirviéndote. Señor, escudriñando tu palabra. Necesitamos tu dirección, Jehová, para que tú seas hablándonos en esta mañana. Tu siervo no es digno de predicar tu palabra, porque tus palabras son fieles, son verdaderas, son santas. Y solo tú eres, oh Señor, solo tú tienes estas cualidades. Por eso te pedimos, Padre, que tú ores, Señor, a nuestro favor. Que tú quites, Padre, lo que soy, y que tú pongas tu Santo Espíritu, que tu palabra sea tú, Señor, guiándola. Que tu palabra sea tú perfeccionándola, que tu palabra, Señor, sea tú, Señor, haciéndola producir fruto en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti, reconociendo cuán grande, cuán sublime eres tú. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hubo una vez un pintor, un señor, que tenía mucha obra de arte. Y dentro de esa obra de arte había un dibujo de su hijo. Su hijo se había dibujado él mismo. Por lo tanto, como no era una obra del artista, no tenía valor. Era algo como cualquier niño de los nuestros que también se interese por lo que hace su padre y haga un dibujo. En el testamento, cuando ese hombre murió, él dijo que el que comprara todas las obras tenía que llevarse también ese cuadro. Así que todas estaban en la subasta y vinieron aquellas personas pudientes, aquellos cazadores de tesoros, y empiezan la subasta. Y empezaron a subastar. Y el
el que estaba dirigiendo la subasta cogió el cuadro del hijo y esa fue la primera que empezaron a subastar. La gente se incomodaron, se sintieron incómodos. ¿Cómo puede ser que habiendo tantos cuadros valiosos empiecen por este que no tiene ningún valor? ¿Quién quiere comprar un cuadro de un niño? Estaban incómodos hasta que empezó el hombre a decir: ¿quién da 15? ¿Quién da 20? ¿Quién da 30? Y nadie apostaba nada. El hombre sigue hasta que el jardinero estaba allí porque quería ver la subasta. Este trabajador conocía todos los cuadros y conocía que ese cuadro de su hijo tenía mucho valor. Y fue el único que levantó la mano y dijo: yo lo quiero. Yo. Así que el que estaba guiando la subasta cogió el martillito, ¡pam!, y dio el golpe, le dijo: la subasta se ha terminado. Todos se alarmaron, sí, estaban incómodos porque él empezó con ese cuadro que no tenía ningún valor, ahora es que estaban furiosos. Hemos venido aquí para nada, como que se ha terminado, sí. Porque en el testamento dice que el que compre el cuadro de la foto de su hijo, ese se llevaría todo. Todo con las manos en la cabeza. No sabían qué hacer, así que el jardinero, el trabajador, aquel que estaba allí limpiando el jardín de este hombre famoso, se quedó con todo. Juan aquí dice: el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No hay que tener riqueza, no hay que tener un estatus social, no hay que tener un puesto alto en el Estado. No. ¿Qué es lo único que hay que tener? Al Hijo de Dios. Qué sencilla la vida. Sencillo, ¿verdad que sí? Tener al Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Esto es una buena pregunta que podemos hacernos, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Y muchos podrían decir: Él es Dios. Otros podemos decir: Él es el Hijo de Dios. Otros podemos decir: Él fue un dictador. Él fue un impostor. Él fue un revolucionario. Lo escuchamos muchas veces cuando salimos a evangelizar. Nosotros encontramos que nos dicen esas palabras. No creemos por tal razón. Esto, hermanos, nosotros tenemos que tener claro quién es Jesús. Y yo podría decirte que yo puedo definir que Jesús es Dios. A la vez Él es el Hijo de Dios y Dios encarnado. O sea que Jesús vino a revelar a Dios. Eso es Jesús. Y Pablo menciona, Juan, el apóstol Juan, menciona muchas veces la palabra sabemos y conocemos. 39 veces él repite esta palabra en la primera carta. Juan escribe 3 cartas aquí en este libro, primera, segunda y tercera,
Y en esta carta él menciona 39 veces sabemos y conocemos. Aquí en este capítulo él la menciona unas 9 veces. No la menciona mucho. Y nosotros hemos estado hablando de creer y de confiar en Él. Y hoy quiero hablarte de creer en Él. ¿Y cómo yo puedo creer en alguien que yo no conozco, que mis ojos nunca han visto y que yo no estoy seguro si de verdad Él existe? Esto es lo que trae al ser humano de cabeza hacia abajo. Porque no podemos creer. Por eso el ser humano se dedica a hacer figuras, imágenes de la Virgen María, de la Virgen de la Mercedes, de la Altagracia, de Santa Ana, de Pedro, de Pablo, de Juan, de todos los apóstoles, de personas que dedicaron tiempo para agradar a Dios, para adorarle a Él. Sin embargo, piensan que adorando a una figurita que represente a esa persona, están adorando a Dios. Y esto es un engaño. Esto es una de las mentiras más grandes que el enemigo ha puesto en nuestros corazones. ¿Por qué es importante creer en el Hijo de Dios? ¿Por qué se hace importante? Y es por una razón. Ya Juan aquí lo ha dicho. El que tiene al Hijo, el que cree en el Hijo, tiene la vida. ¿Y por qué razón Juan escribe estas cosas? Por una sencilla razón. Perdóname. Juan está enfrentándose a un grupo de personas que ha surgido con unas ideas extraviadas y esa persona quiere distorsionar la verdad. Y Juan tiene que escribirle a estas personas. ¿Para qué? Para que no distorsionen la verdad de Dios. Y el lector y las personas que estaban allí presentes puedan entender que lo que ese grupo estaba diciendo no es la verdad. Pero ese grupo no empezó después que Jesús haya resucitado, no. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, nosotros encontramos unos grupos. Los fariseos, los publicanos y otros más. Los saduceos también, que ellos se están enfrentándose a Jesús. Ellos tienen sus ideas acerca de lo que es la ley de Moisés. Pero escucha bien, ellos no iban con una misma dirección. Cada uno de ellos tenía una idea diferente. Dios dio una ley y ellos hicieron ramas de esas leyes. Ellos se enfrentan a Jesús en cada momento. Pero en Mateo capítulo 27, en el versículo 63, aquí encontramos que viene un grupo a Pilato y le dice lo siguiente. Le dicen: Señor, nos acordamos que aquel engañador, oye bien, no le dice el Hijo de Dios o que el Mesías, no. Hemos hecho memoria, después que a él lo crucificaron y lo sepultaron, está allí, ya la piedra, la tumba está tapada con una piedra. Esto vienen a Pilato, le dice: nos acordamos que ese engañador dijo, cuando él estaba vivo, después de 3 días resucitaré. Oiga cómo le dicen.
aquel engañador o aquel mentiroso, él dijo que después de 3 días iba a resucitar. Así que le ordenaron, le aconsejaron que pusiera guardias allí durante esos 3 días para asegurar que él no saliera de ahí. ¿Lo ven? O sea, ellos conocían, ellos sabían lo que Jesús había hecho, los milagros que él hacía y los que él hablaba. Vamos a asegurarnos de que no se cumpla lo que él dijo. Pero en realidad no tenían ellos la certeza y la seguridad, a pesar de todo lo que ellos vieron y escucharon, que él era el Hijo de Dios. Querían impedir. Hermano, Juan está aquí hablando para que nosotros no nos dejemos engañar. Para que la audiencia en aquel tiempo no se dejara engañar y nosotros tampoco nos dejemos engañar. Hoy día hay muchas creencias. Hoy día la humanidad sigue a grandes hombres famosos y filósofos. Y escucha y obedecen y hacen lo que ese hombre dice. Tenemos lo de la evolución, ¿no? Que la humanidad normalmente cree en la evolución, no cree en la creación. ¿Y por qué? Porque hubo un hombre que era importante en la sociedad y dijo que todo evolucionaba. Las plantas se adaptaban a su lugar, las aves se adaptaban al lugar, que los seres humanos se adaptaban al lugar, dependiendo de cómo fuera. Eso fue lo que él dijo. Si lo lee, él era inglés. Y si tú lees lo que él escribió, que fue la teoría que él dijo, es muy contradictoria a lo que afirman los científicos, que el hombre vino del mono, que no hubo una creación, que hubo un Big Bang. En ningún momento, yo he estado leyendo la teoría de él, y él tiene razón en su teoría. Pero eso no es lo que él quiso decir. El hombre distorsiona las cosas. Y en aquel tiempo, estas personas están distorsionando lo que él dice. ¿Qué era lo que decía aquel grupo? Aquel grupo decía que Jesús era un hombre. Y que cuando Juan lo estaba bautizando en el Jordán, el Espíritu del Cristo descendió sobre él. Lo encontramos en Mateo capítulo 3. Descendió como una paloma. Y que cuando él fue crucificado en la cruz, el Espíritu del Cristo lo abandonó, por cuanto Jesús, hombre, dijo: Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? Y ellos tenían ese fundamento. El Espíritu del Cristo descendió sobre él y el Espíritu del Cristo lo abandonó cuando lo crucificaron. Y esto era lo que ese grupo estaba testificando, ese grupo estaba enseñando eso. Y Juan tiene que escribir. Y escúchame, el versículo 6 encierra la idea de esos 6 versos que hemos leído. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Es un punto. Luego dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad.
El Espíritu da testimonio. Hermanos, nosotros tenemos muy claro, cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, que sabemos que Él es el Hijo de Dios. Yo no sé si tú lo tienes claro, pero sabemos que Él es el Hijo de Dios porque en las Escrituras nosotros lo encontramos. Y la humanidad puede decir todo lo que quiera decir, pero jamás van a poder negar una cosa. Nosotros, cuando nos acercamos a un libro, puede ser de historia, puede ser de lengua, puede ser de filosofía, de lo que sea. Y nos vamos a la historia y encontramos que algo que nos dice AC y AD. ¿Qué quiere decir? ¿Antes de quién? De Cristo, después de Cristo. ¿A qué sí? ¿O no? ¿Y por qué? ¿Por qué en los libros, en la historia nosotros encontramos tal año antes de Cristo, tal año después de Cristo? ¿Y por qué la humanidad? Hoy día nosotros decimos que estamos ¿a cuánto de abril? A 10 de abril del año 2022. Wow. Después de Cristo. 2022, ¿después de quién? De Cristo. Pero eso no somos los cristianos que lo decimos, eso lo dice ¿quién? Las naciones. ¿Y por qué? ¿Y si Él no existe? ¿Y si Él nunca existió? ¿Y por qué entonces estamos en esa fecha? No tiene ninguna lógica entonces, que la quiten. Si Él no vino a esta tierra, si Él no se encarnó, si Él no murió en una cruz, si Él no resucitó, que la quiten. No tiene ninguna lógica que esa fecha esté ahí. La humanidad no quiere reconocerlo porque no quiere adquirir responsabilidad. ¿O no? ¿Es eso o no es eso? Yo creo que sí. ¿No? Nosotros cuando nos acercamos a la Biblia encontramos algo. Mateo capítulo 3 versículo 17, verso 13 hasta el versículo 17. Vámonos a Mateo y vamos a ver lo que aquí nosotros encontramos. La Biblia no puede equivocarse. Nos vamos a Mateo y vamos a encontrar aquí el bautismo de Jesús cuando Juan lo estaba bautizando. Versículo 13. El agua. Muchas veces este texto bíblico, que hemos leído que vino mediante agua y sangre, muchas veces nos vamos a referirnos a cuando Él lo crucificaron y que le pincharon y que Él manó sangre y agua. Y no se está refiriéndose a esto. ¿A qué se está refiriéndose aquí el texto? Escucha bien lo que nos dice el versículo 13. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Es decir, entonces Juan lo bautizó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio
al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. ¿A qué se está refiriéndose Juan cuando dice que él vino mediante agua? El agua se refiere a este bautismo, que él fue bautizado en el Jordán y que el Padre confirmó con una voz. Escucha bien, una voz audible, que no solamente fue Jesús que la escuchó, no. La escucharon todos los que estaban allí. Pero hubo algo aparte de esta voz. Antes de la voz que nosotros hemos leído, el Espíritu Santo descendió sobre él. ¿En símbolo de qué? De una paloma. Se posó sobre él. O sea, que Dios estaba dando testimonio, estaba confirmando que Él era su Hijo. El Espíritu Santo. Allí está la Trinidad. Lo que niegan la Trinidad, allí estaba en este verso. El Hijo está en el agua siendo bautizado, ¿no? El Espíritu Santo visible descendió sobre él. Y una voz del cielo del Padre que decía: este es mi Hijo amado. La palabra Trinidad en la Biblia no aparece, pero existen las tres deidades de Dios presentes en ella. En el texto de 1 Juan que hemos leído, allí nosotros también encontramos, dice que tres dan testimonio: Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres están allí. Dios el Padre está confirmando. Da testimonio el agua, pero no el agua en sí, sino lo que sucedió cuando él estaba en el agua. ¿Lo entienden el texto? El agua da testimonio, no cuando lo pincharon que salió agua de su cuerpo porque ya no quedaba sangre, no. El agua, la acción, el simbolismo, lo que sucedió allí cuando él estaba en el agua, da testimonio porque hubo una multitud presente que presenció lo que estaba sucediendo. La sangre. El agua da testimonio. La sangre. ¿Qué sucedió en la sangre cuando él derramó su sangre en la cruz del Calvario? Aquí Juan lo que está narrando, lo que está explicando es lo que sucedió. No la sangre en sí que él derramó, sino lo que sucedió. El simbolismo. ¿Qué simbolizaba la sangre? Juan capítulo 12. Aquí nosotros encontramos también otro hecho milagroso de Dios mismo testificando y dándonos a entender que era el Hijo de Dios y cuál era el propósito que Dios tenía para la humanidad. Juan capítulo 12, nosotros vamos aquí a encontrar también algo que sucedió. Versículo 28 hasta el versículo 30. Vamos a leer. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Dice verso 30. Me he saltado del verso 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para que esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Una voz del cielo.
Esto no solamente lo escuchó Jesús, lo escucharon todos los que estaban allí. Oye lo que dice Jesús. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Estaban turbados. Escucharon la voz. Uno decía que era un trueno. Otro decía que era un ángel. Y Jesús decía, esta voz no ha sido por mí. Esta voz ha sido por vosotros. ¿Y qué es lo que aquí nos quiere decir? La voz decía, yo me he glorificado y lo glorificaré otra vez. Jesús, ¿qué es lo que le está pidiendo a su Padre? Que glorifique a Él. ¿O a quién? Tu nombre. Padre, glorifica tu nombre. Y Él dice, yo lo he glorificado. La voz se la escucharon todos los que estaban allí, porque Jesús le dice, esta voz no es para mí, esta voz es para ustedes. Y yo lo glorificaré otra vez, mi nombre. Yo lo glorificaré. ¿Y por qué? Él dice, yo lo glorificaré. Escucha, cuando leemos entonces el contexto, verso 31, Jesús le dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Qué es lo que iba a acontecer? El Señor Jesús iba a ser maltratado, iba a ser ultrajado, iba a ser golpeado, iba a ser escupido, iba a ser crucificado, le iban a matar. Y ahí se iba a cumplir lo que Satanás quería. ¿Acabar con quién? Con el ungido de Dios. Acabar con el Mesías. Para que Él no reinara, para que Él no gobernara la humanidad, para que no le siguieran a Él. Eso era lo que quería Satanás. Y Él estaba con una sonrisa de oreja a oreja. Lo hemos logrado, decía Satanás. Pero no sabían que era el cumplimiento de la profecía. Que su sangre tenía que ser derramada, toda su sangre, para redimir a la humanidad. Su sangre era el precio que había que pagar por el pecado de la humanidad. Tú debías de derramar toda tu sangre por tu pecado. Sin embargo, Jesús lo hizo por nosotros. Se hizo pecado por nosotros. Y Jesús ahora le está diciéndole a ellos, lo que va a suceder, lo que van a hacer conmigo, es el cumplimiento de las profecías. Y el enemigo ahora dejará de tener el dominio y el poder sobre la humanidad y lo voy a tener yo. Eso es lo que Juan está diciendo allí, que la sangre da testimonio. Sí, él murió. Y hubieron testigos allí presenciales. Y la Biblia lo testigua. Y la historia del imperio romano que gobernaba en ese tiempo cuando crucificaron a Jesús, allí está asentada en la historia lo que sucedió. ¿Usted cree que cada persona que crucificaban en la cruz no está allí asentada? Los malhechores, las personas que cometían delito, están allí en la historia. Jesús fue crucificado con 2 ladrones. Y al que iban a crucificar ese día, que se llamaba Barrabás, el pueblo clamó, suéltalo a él. Y crucifica a Jesús. Tremendo, ¿no?
sea, nosotros a través de la historia, a través de la Biblia, nosotros podemos encontrar que hay una verdad absoluta, que no es algo que nosotros nos estamos inventando. En su muerte en la cruz, Dios iba a glorificar su nombre, porque le iba a quitar el poder que tenía Satanás y se lo iba a entregar ¿a quién? A Jesús. Por eso Juan dice, el que tiene al Hijo, tiene vida eterna. No era el fin del Mesías. Era el principio del cumplimiento de las Escrituras. Era el plan perfecto de Dios. Que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Hermano, en la cruz, el Padre estaba testificando con poder milagroso que Él era el Hijo de Dios y que Él también era Dios. O sea, podemos decir que quien murió en la cruz del Calvario fue Dios mismo. ¿Sí? ¿Cómo podríamos nosotros explicar esto? Si nosotros nos vamos al capítulo 9 de Mateo, de Marcos, o si nosotros nos vamos al capítulo 17 de Mateo, aquí podemos nosotros encontrar algo que nos va a mostrar que quien murió en la cruz fue Dios mismo por nosotros. Vámonos allá, vámonos al libro de Mateo. Si lo quiere leer en Marcos, lo puede leer. Yo voy a leerlo en el libro de Mateo, capítulo 17. En el capítulo 9 de Marcos también está el mismo relato. Y también lo encontramos en Lucas capítulo 9, versos 28 a 36. Pero yo estoy en el capítulo 17 de Mateo. Dice, versículo 1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Este texto bíblico a mí, yo no sé a ti, a mí me revela que quien estaba dentro de ese cuerpo humano era ¿quién? Dios. Y él allí, a estos discípulos, se le mostró. Dejó que ellos vieran para que hubiera una constancia. Recuerdan que en el pueblo de Israel tenía que haber testigos, por lo menos 2. Más de 2 personas, 3. De ahí en adelante tenían que ser testigos de algo para que fuera verdadero, para que eso se hiciera real. Jesús lo escoge a ellos y se lo lleva allí. Y allí lo que está dentro de él, lo que hay dentro de ese cuerpo humano con carne y sangre, se hace visible. Ahora ese cuerpo sale lo que está dentro de él. Y resplandece más que la luz del sol. Pero no solamente él, sino que todo su vestido resplandecía también. Pero allí se le aparecen 2 personas históricas. Moisés y Elías hablando con él. Y otra vez la voz del cielo. ¿Lo podemos leer? Otra vez la voz del cielo que le dice, mientras él aún hablaba, una nube, versículo 5 dice, una nube de luz lo cubrió
Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oí. A Él oí. Dios mismo estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. Dios, quien estaba muriendo allí en la cruz, era Él mismo para rescatarte a ti. Después que Él te formó, Él te creó, ahora Él mismo hace un sacrificio para traerte a ti, para pagar una deuda que tú tenías consigo mismo. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Qué poder milagroso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, allí en ese lugar Dios se glorificó, Dios glorificó nuevamente su nombre. Hermano, en Mateo capítulo 27, verso 45, nosotros también encontramos aquí algo que sucedió. Mateo capítulo 27, verso 45 nos dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y verso 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Verso 52, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Dios en la cruz del Calvario está glorificando el nombre del Señor. Él mismo glorifica su nombre. Y hay testigos visuales allí que están mirando lo que está sucediendo. Un terremoto tan fuerte que se rompieron, ¿qué? Las rocas. Los sepulcros se abrieron. Los muertos salieron, estaban allí. Todos los huesos desparramados sobre la tierra. Hubo una tiniebla cual nunca la ha habido ni la habrá. El velo del templo, todas las personas que estaban allí cerca vieron como el velo se rasgó, se rompió a la mitad. Estaban allí las personas aterrorizadas. De tal manera que el centurión que estaba allí en ese momento dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Bueno, tuvieron que reconocer que de verdad Él era el Hijo de Dios. Le están crucificando por engañador, le están crucificando por mentiroso. Ahora están asustados viendo que habían crucificado muchas personas allí perversas y quizás personas inocentes como Jesús. Y nunca hubiera sucedido nada. Y ahora están crucificando a un hombre. Que están sucediendo cosas naturales tremendas. Cosas milagrosas. Por lo tanto, tienen que reconocer que Él es el Hijo. Bueno, aquellas personas que andaban diciendo que el Espíritu de Cristo lo había abandonado cuando Él estaba allí en la cruz, estaban tremendamente equivocados.
Cuando Jesús clamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso se considera como la muerte espiritual de Cristo. Dios le abandona porque todo el peso de pecado de la humanidad, de todo ser humano habido y por haber, todo lo que van a nacer de hoy en adelante, también Cristo murió. Y Dios cargó el pecado de la humanidad en Él. Y la ira de Dios que había por nuestros pecados, por nuestra iniquidad, también la derramó sobre Él. O sea que Dios está ahí. Dios está viendo y Dios está cargando en Él, echando en Él toda nuestra culpa, toda nuestra maldad. Y derramando la ira sobre Él. Jacob esta mañana leía un texto bíblico en Isaías capítulo 53, versículo 6. Y Jacob decía en este verso, todos nosotros, dice, nos descarriamos como ¿qué? Como ovejas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino. Mas Jehová cargó en él el pecado. ¿De quién? De todos nosotros. Se estaba cumpliendo la profecía, hermanos. Dios en ese momento estaba cumpliendo lo que los profetas habían anunciado que tenía que suceder. Jesús tenía que morir en ese momento de su muerte. Dios cargó todo nuestro pecado para que Él desde allí, desde la muerte, desde lo más profundo, pudiera sacar a cada uno de nosotros el pecado, la condenación. Y por eso hoy tú y yo podemos tener ¿qué? Vida eterna. Eso es lo que Juan está diciendo. El que cree en Él tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque Él de lo profundo de la muerte nos sacó a nosotros. Porque Él estuvo allí, en aquel lugar. Y la tumba no lo pudo soportar. La tumba, ¿sabe lo que hace? Lo vomitó. Cuando tú te comes un alimento que te asienta mal, tu estómago, ¿qué hace? No lo aguanta. ¿Y qué hace con él? Lo vomita, lo devuelve. La muerte no pudo soportarlo. Porque la puerta del Hades no prevalecerá, hermanos. No prevalece. Tiene que vomitarnos. Si tú eres hijo de Dios, lavado con la sangre de Jesús, la muerte te tiene que vomitar, no te quedarás allí. Va a resucitar para vida eterna. Por eso que tenemos, hermano, que seguir a Cristo. El testigo de la sangre, hermanos, es esto. El tercer testigo que nosotros encontramos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, que fue el testigo presencial, que estuvo allí en cada momento. Hasta en el momento de la encarnación de Jesús, fue el Espíritu Santo quien entró en el vientre de la Virgen María, junto con el Hijo de Dios. El Padre no entró, el Padre hizo sombra. Capítulo 3 de Lucas. El Espíritu Santo hizo sombra sobre María y quien entró en el vientre fue el Hijo y el Espíritu Santo. De lo contrario, si hubieran entrado los tres, hubieran muerto los tres. De la única manera que Dios no moriría fue de esta manera, haciendo sombra, estando allí presente, pero solo entrando dos. Él se quedó fuera. ¿Lo entienden eso? El Espíritu Santo es testigo presencial en cada momento de la vida de Jesús. Y ahora vámonos rápidamente y terminamos a Juan capítulo 12, versículo 20. Juan 15. Juan 15, verso 26. Vámonos allí.
brevemente. Y vamos a ver lo que aquí Juan, este mismo Juan que escribió primera y segunda de Juan, escucha lo que aquí en este libro él nos está explicando. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará. Cuando venga el Espíritu Santo de parte de Dios, Él va a dar testimonio de mí. Capítulo 16, versículo 14. Dice, vamos a leer versículo 13 también, 13 y 14. Nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo de Dios, que es como testigo, Él es el que da testimonio. ¿Sabe dónde está? ¿En el cielo? ¿O dónde? ¿Dónde está? Nuestro corazón. Por eso dice la Escritura que no está lejos de nosotros la palabra. ¿Dónde la tiene? En tu corazón. El Espíritu Santo de Dios. Cuando tú crees en Cristo Jesús, Él pone el Espíritu Santo de Dios. ¿A dónde? En tu corazón. Y el Espíritu Santo te va a enseñar todo lo que tú no sabes. El Espíritu Santo te va a escudriñar. El Espíritu Santo te va a corregir, te va a reprender. Y Él es que te va a guiar. Hermano, si tú no tienes el Espíritu Santo de Dios, porque tú no has recibido a Cristo. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, entonces no tienes vida eterna. No la tienes. ¿Sabe que el Espíritu Santo es lo que te conecta a ti con Dios? Y el que no tiene el Espíritu Santo de Dios no será levantado el día de la resurrección. No será levantado porque tú no lo tienes. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no te podrá ir con Él. Ese es el hilo que te vas a llevar a Dios el Padre, a la vida eterna. Recuerden que hemos hablado mucho y testificamos. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, esto es tremendo, hermano. Mira, cuando tú vienes de otro país, aquí a España, hemos venido, ¿no? La mayoría aquí hemos viajado. Y para tú estar legal aquí, ¿qué tú tienes que hacer? Inscribirte, ¿no? Y tienes que hacer unos trámites para que te den un permiso de residencia. Pero esto no es cuando tú viajas. Cuando en tu país, cuando tú tienes ya cierta edad, tú tienes que ir con el acta de nacimiento que tu padre te inscribió en un libro y ir a sacar un documento de identidad que te identifique a ti, como que tú existes. Eso es lo primero. Cuando yo fui de aquí en 2014, creo, a mi país, yo llegué aquí en 2004. Qué cosa tan rara que de 2004, pasados 10 años, yo no existía en mi país. Porque cambiaron el sistema, registraron todo en los ordenadores y todas las personas tenían que ir a renovar sus documentaciones. Yo no estaba, ni mi esposa. Cuando llegamos aquí, no existían. Yo tuve que ir
al registro, a buscar la documentación que habían allí de papeles para que me dieran un papel para poder registrarme en el sistema. Pero que fui a comprar una tarjeta para el móvil y tampoco me aparecía, no me la podían dar. Qué tremendo. Óigame, para yo poder registrarme y existir, lo que me recomendaban que tenía que ir a hacer un préstamo bancario para que el sistema me reconociera que yo existía. Los niños míos y mi esposa tuvimos que registrarlo, así que había una amiga que era de la familia, gerente de un banco, y ella vino a mi casa, pero te lo podemos resolver. Le presenté la factura del negocito que nosotros teníamos, y ustedes califican para, no me querían dar una cantidad de dinero, que yo lo que quiero es registrarme para existir, que no quiero dinero. ¡Qué tremendo! Y si eso es aquí en la tierra, en el reino de los cielos, nosotros el miércoles leíamos un texto bíblico que decía en el Apocalipsis, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si en la tierra hay tantos requisitos, hermanos, hay muchas personas que hoy día dicen, no, yo voy a entrar porque yo soy buena persona, si Dios tiene que dejarme entrar allí. Hay un requisito, tú tienes que estar registrado en el libro de Dios, que tú has aceptado a Cristo, que Él mora en ti, que el Espíritu Santo mora en ti. De lo contrario, podrás ser tan buena persona y tener tanta fe que tú digas, yo tengo fe que voy a ser salvo. No, quien te salva es Dios. No es tu fe, es la fe puesta en Él lo que te salva. A ti, Padre, te alabamos, te glorificamos. Y te damos toda honra y toda gloria, Padre, en esta mañana, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres creador, tú nos has creado a nosotros. Y en esta mañana reconocemos los pecadores que somos. Reconocemos, Padre Santo, que te necesitamos a ti y que necesitamos confesar que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es tu Hijo. Que Él murió en la cruz por salvarnos y que nosotros creemos en Él. Padre, no nos saques de ti. Ayúdanos a permanecer en ti. Perdona todas nuestras ofensas, todos nuestros pecados. Perdona toda nuestra incredulidad, Padre. Y ayúdanos a creer cada vez más en ti, en tu Hijo Jesús. Queremos, Señor, en el día de la resurrección, hacer actos de presencia delante de tu divina presencia. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga.